En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión de el Corpus Christi, de la fiesta, la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Solía celebrarse en jueves. Tal vez alguno de ustedes recuerda esta frase: 3 jueves hay en el año que deslumbran más que el sol. Corpus Christi, Jueves Santo y Jueves de la Ascensión. Pues 2 de esos jueves ya los han cambiado a domingo en muchas partes del mundo. En fin, pero ya de eso hablaremos en otra ocasión, porque hay una profecía en el Antiguo Testamento que nos advierte de aquellos que cambien las fiestas. Pero ya eso será otro video. Para beneficio de que muchos, sin opción, pues están celebrando hoy domingo en vez del jueves pasado, pues aquí va. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, capítulo 24, del 3 al 8. Vino pues Moisés y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las normas. Y el pueblo entero respondió a una sola voz: haremos todo lo que ha dicho el Señor. Luego Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose temprano por la mañana, construyó al pie de la montaña un altar y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y que inmolaran novillos como sacrificio de comunión en honor del Señor. Entonces Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos recipientes. La otra mitad la vertió sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó a oídos del pueblo, que respondió: haremos y obedeceremos todo lo que ha dicho el Señor. A continuación tomó Moisés la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Pues lo primero que llama la atención de esta primera lectura es la liturgia. Si ustedes tienen amigos, conocidos, tal vez familiares, que no son católicos, pero que creen en Cristo de una manera incompleta, imperfecta, equivocada, el protestantismo sí son nuestros hermanos separados, como la Santa Madre Iglesia los llama. Muchos de ellos sí adoran a Cristo, pero no le conocen. No saben cómo es que hay que adorarlo, cómo es que Él quiere que le adoren. Si han tenido la oportunidad de conocer o de saber qué es lo que hacen en los domingos en las iglesias protestantes para adorar al Señor, pues se darán cuenta que cantan mucho, tal vez lean de la palabra del Señor, y un sermón. Básicamente eso es todo. Eso es una manera que el hombre se ha inventado para adorar a Dios,
porque la manera que Dios quiere ser adorado desde el Antiguo Testamento es una manera litúrgica. En la liturgia, una estructura donde el pueblo se reúne, donde hay una persona presidiendo la liturgia, el presbítero o el obispo, y donde esa persona ofrece sacrificio. En este caso, en el Antiguo Testamento, era sacrificio de animales, novillos, como sacrificio de comunión en honor del Señor. Se ofrecen sacrificios y para ese sacrificio se le ofrece a Dios, Padre, y para participar de ese sacrificio se recibe la comunión, es decir, se come del animal ofrecido, de la víctima ofrecida a Dios. Todo eso viene del Antiguo Testamento. Es una manera litúrgica de adorar a Dios si queremos adorarlo como Él quiere, no como a cualquiera le dé la gana. Pues hoy vamos a cantar tal y el sermón tal y vamos a tener de invitado a tal y nada de liturgia, porque eso es religión organizada y no podemos tener eso porque pues hay que dejar que el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, nos ha dejado esto en Éxodo. Desde entonces a Dios se le adora de una manera litúrgica. Claro, ya no sacrificamos novillos, ya no sacrificamos animales, porque tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Verbo de Dios hecho carne, Jesucristo, el unigénito de Dios, Mesías, Salvador. Es el único sacrificio que Él ofreció en Calvario que se hace presente en cada altar católico y de las iglesias ortodoxas, porque la verdad hay que decirla, ellos también, los ortodoxos, tienen obispos verdaderos, sacerdotes verdaderos, por lo tanto, verdadero sacrificio. Solo una nota mental, porque la iglesia nos permite en su ley que si no hay una iglesia católica disponible para cumplir el precepto del domingo, podemos ir a una iglesia ortodoxa, porque sí tienen los sacramentos verdaderos. Pero aparte de ellos, los protestantes, pues no, ni siquiera tienen liturgia. Los luteranos, anglicanos, episcopales, que sí tienen cierta liturgia, algunos de ellos, no hay garantía de que tengan sacerdotes porque no tienen sucesión apostólica. En un momento dado, ya si hubiese sido Martín Lutero o Enrique VIII de Inglaterra, comenzó a decir, pues ahora tú eres obispo, y entonces el obispo ordenó a sacerdotes, pero si no fueron ordenados por obispos, no tienen la sucesión apostólica. Así que para allá ni mirar. La Iglesia Católica, algunos grupos que se han separado de la Iglesia Católica, pero que siguen teniendo sacerdotes, una nota mental por si se aprieta la cosa, porque la iglesia nos da permiso para recibir los sacramentos, incluso en aquellos que no estén en comunión con la iglesia, pero que tienen verdaderos sacramentos, porque pues Cristo está presente y es a Él al que se recibe. Ya pondré el código de derecho canónico que nos permite hacer eso. En fin, la liturgia no es nueva, es desde el Antiguo Testamento y a Dios se le adora como Él quiere, no como a uno le dé la gana. El Salmo. Salmo 115. Levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí,
tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. Varias cosas aquí en el Salmo 115. Escrito por el rey David, que aparte de ser rey y de tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios, eso siempre me llena de mucha emoción. David, un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué meta en la vida? Hay que tener metas en la vida, sí, nos dicen muchos. Pues, ¿cuál ha de ser la meta tuya y mía? Pues tener un corazón de acuerdo a Dios. Un corazón que le busque, que esté atento a qué es lo que el Señor quiere para hacerlo. Eso es la meta. No tenemos otra. Todo lo demás es secundario. Carreras, estudios, fortuna, vacaciones. Tener un corazón de acuerdo a Dios. Y el rey David, antepasado de muchos de nosotros, ya eso en otra serie hablaremos de quiénes son los marranos, quiénes somos los marranos. Muchos de ustedes probablemente lo sean y no lo saben. Pero pues sí, David, nuestro antepasado, dice el Señor que un hombre con el corazón de acuerdo a Dios. Qué maravilla. Que el Señor, qué meta, que el Señor algún día diga eso de nosotros. Pues aquí el rey David, en el Salmo 115, la pasó dura, por poco lo mataban. Primero Saúl quería matarlo, luego Absalón, su hijo, también quería matarlo. Tuvo que estar corriendo muchas veces, pero el Señor le libró de la muerte por mano de sus enemigos. El Señor no permitió que sus enemigos lo mataran. Por eso dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo se le da gracias a Dios? Con la liturgia. De hecho, la liturgia, el nombre en griego es Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. Esto de la liturgia no es nuevo, hermanos. Esto viene desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la iglesia, o sea, desde mucho antes del principio de la iglesia en el Antiguo Testamento, y la iglesia comenzó con liturgia. Pasar un domingo sin liturgia, pues es pecado mortal si no vamos a misa los domingos. Eso no ha cambiado. Cuidado con ello, Cuidado con cualquier excusa para no ir a misa los domingos, porque es pecado mortal. Misa válida, pero misa, Eucaristía, acción de gracias, es el nombre en griego. Pues de aquí David, levantaré el cáliz de la salvación. Eso es que da gracia. A veces uno ve estos hermanos separados que pues aman al Señor, le conocen un poquito, pero como no lo conocen bien, pues se creen que con ir a cantar un rato y escuchar un sermón ya adoraron a Dios. No, a Dios se le adora como Él quiere, no como a mí me dé la gana. Y hay que adorarlo levantando el cáliz de la salvación, con el sacrificio, con la liturgia. Como el rey David era profeta, pues esto que habla de él, pues también se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David, que es el que vino a levantar el cáliz de la verdadera salvación, porque para David, pues, celebrando que el Señor lo salvó. Pero el cáliz que levantó nuestro Señor es el cáliz de la verdadera salvación para toda la humanidad. Si hay seres humanos en el cielo hoy, es por el cáliz de la salvación, es por la sangre de Cristo que les perdonó los pecados, les hizo hijos de Dios, los limpió de verdad, y por eso están en el cielo. Ese es el verdadero cáliz de la salvación, el cáliz de la sangre de Cristo. No el de la sangre de los toros, que eran puramente una figura de la sangre del Cordero de Dios, que es la que realmente nos salva.
Te ofreceré con gratitud un sacrificio. Dice aquí, de la muerte, Señor, me has librado. Pues a nosotros los cristianos que participamos del cáliz de la salvación, del verdadero cáliz de la salvación, así muramos en este mundo. Tenemos la vida eterna garantizada si morimos en gracia. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo, e hijo de tu esclava. Pues también aquí hace referencia al Señor que vino a ser como un esclavo, a hacer la voluntad de Dios, y es hijo de aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así que este salmo habla de David, pero como él es profeta, habla del hijo de David, de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso es con referencia a la liturgia, a la verdadera y perfecta manera de adorar a Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Que aquí no tengo tiempo, pero aunque muchos dicen que la carta a los Hebreos no fue escrita por San Pablo, pues yo afirmo que sí, y lo afirmo porque santos de la iglesia y doctores de la iglesia así lo han hecho, y la iglesia lo había hecho hasta hace poco. Así que sí, la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 15. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado, y a través de su propia sangre, no de la sangre de machos cabríos y becerros, entró de una vez para siempre en el santuario y consiguió así una redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y toros y la aspersión de la ceniza de una vaca pueden santificar a los impuros para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo como víctima inmaculada a Dios, limpiará de las obras muertas nuestra conciencia para dar culto al Dios vivo. Y por esto es mediador de una nueva alianza, de modo que, al haber muerto para redimir las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, los que han sido llamados recibirán la herencia eterna prometida. Aquí está haciendo la conexión San Pablo. Leímos la primera alianza en la primera lectura, una alianza verdadera que el Señor estableció. En el Antiguo Testamento hay cosas que no cambian, que siguen, que son eternas. Hay cosas que son temporeras. La alianza que el Señor hizo con Moisés es temporera, fue temporera. Era una alianza en preparación a la perfecta alianza, a la nueva alianza. De ahí que ya no se ofrecen animales, pero ese marco de adorar a Dios con liturgia sigue. Lo que fue reemplazado fue la víctima. Una víctima imperfecta, limitada, incapaz de limpiar espiritualmente. Esa víctima fue eliminada, llegó a el Señor vino no a abolir, sino a dar cumplimiento. Fue finalizada. Ya no hacen falta animales porque ahora tenemos el Cordero de Dios. Esta es una de las partes del Antiguo Testamento que eran temporeras y que se acabó, ya no se sacrifican animales. Jesucristo, el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que entrar en el templo que fue construido de acuerdo a las direcciones de Dios mismo. El templo representaba el cielo o la realidad. Estaba
el atrio, luego estaba la primera parte del templo donde estaba el pueblo, luego estaba el lugar santo y luego estaba el Santísimo, el lugar, el santo de los santos, donde ahí estaba la presencia de Dios, el Shekinah, donde solamente entraba el sacerdote, porque el sacerdote es aquel que está entre Dios y el pueblo. Así lo fue en el Antiguo Testamento, así lo es ahora. Ahora, en vez de entrar a ese lugar del templo físico, que ya no existe, entró al templo del cielo. Y el que entró no fue un sumo sacerdote capaz de morir, sino el que murió una vez, pero ahora vive para siempre, Jesucristo, eterno, sumo y eterno sacerdote, y sigue allí, sigue en el cielo, ofreciéndose por nosotros, porque su sacrificio es eterno. Por eso afecta y beneficia a todo hombre, a todo aquel que quiera, a todo aquel que acepte la gracia. Desde Adán hasta el último que nazca o que sea creado. Porque hoy en día, lamentablemente, no todos los que somos creados, no todos los que son creados nacen. Pero ahí está el poder de la Eucaristía, que nuestro sumo sacerdote está en el templo presente, en el templo del cielo. Y Él no muere. Y los sacerdotes de Jesucristo actúan en la persona de Cristo. Actúan en persona Christi. De manera que cuando un sacerdote, un verdadero sacerdote católico u ortodoxo, como dije anteriormente, que haya sido ordenado válidamente por un obispo, que tenga la sucesión apostólica, pues ese hombre actúa en la persona de Cristo. Así que es Cristo mismo, sacerdote eterno, el que celebra el sacrificio, el que hace presente el sacrificio en cada altar. Porque su sacrificio es eterno y está hecho por Dios mismo, hecho hombre. No es un sacrificio incompleto, imperfecto, con carencias de nada. Por eso, cuando vamos a misa, a la Santa Eucaristía, y la transubstanciación ocurre, estamos presentes ante el sacrificio del Calvario que está eternamente presente en el cielo. Recordemos que en el libro de Apocalipsis o Revelación se presenta al Cordero de Dios en el trono, frente al trono de Dios, y es un cordero como que ha sido inmolado. Tiene sus heridas, porque es un cordero que, aunque vivo, está presentando su sacrificio. Nuestro Señor, después de resucitado, tenía las marcas de las heridas. Por eso le dijo a Santo Tomás: toma, no crees, pon tu dedo en mis llagas, pon tu mano en mi costado. Él tenía las heridas, no sangrantes, heridas glorificadas, heridas que son evidencia del sacrificio que es eterno, pero heridas. Por eso Él está presente como sumo y eterno sacerdote en el cielo. Y en cada Eucaristía, si estamos en la gracia de Dios, como dice la primera lectura, en el sacrificio de la alianza, recibimos la comunión, participamos de la comunión. No ya de toros, sino del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro divino Redentor en cada misa. Pues aquí vamos al Evangelio. Ahora bien, si van en la liturgia se darán cuenta que voy a leer más aquí que en la liturgia, porque por alguna razón que no entiendo, en vez de citar el trozo completo del Evangelio, citan 2 o 3 versículos, se brincan unos cuantos y luego el otro. Pues no sé, es como si, tenemos prisa, no hay tiempo para leerlo todo. ¿Y cuál es la prisa? Si tenemos una eternidad para estar con Dios y tenemos el tiempo que Él nos dé para prepararnos, ¿cuál es la prisa? Así que voy a leer aquí versículos que no están en la liturgia, pero que son parte del pasaje. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 26.
El primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y allí donde entre, decidle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde tengo la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista y dispuesta. Preparádnosla allí. Y marcharon los discípulos. Llegaron a la ciudad, lo encontraron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. Al anochecer, llega con los 12, y cuando estaban recostados a la mesa, cenando, Jesús dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, el que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y decirle cada uno: ¿acaso soy yo? Pero él les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo el plato. Ciertamente que el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras cenaban, tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio a todos y bebieron de él. Y les dijo: Esta es mi sangre, de la nueva alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid, hasta aquel día, cuando beba el nuevo en el reino de Dios. Después de recitar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Pues muchísimas cosas aquí en este evangelio. Lo primero que quisiera mencionar es la conexión. El primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el cordero pascual, la Pascua judía, que ese año se iba a celebrar ese sábado, recordemos que nos dice que ese sábado era una fiesta grande. Ese sábado donde Jesucristo estuvo en la tumba era una fiesta grande. No solo todos los sábados son días de descanso dedicados al Señor, pero ese sábado era una fiesta grande porque era la Pascua. Pero el cordero lo sacrificaban antes del día. El primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el cordero pascual, por eso ya los otros estaban preparados, el cuarto de arriba ya estaba preparado, porque muchos pues lo sacrificaban entonces. Envía a sus discípulos, así el Señor hace la conexión. Este es el verdadero cordero de la verdadera Pascua. Y es sacrificado, ese sacrificio es ofrecido antes del Calvario. Dense cuenta, el sacrificio del Calvario es eterno. Por eso 2000 años después participamos del mismo sacrificio. Días antes participaron del mismo sacrificio, porque la última cena fue el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, que no había ocurrido. Pero como es un sacrificio eterno, no está atado al tiempo. Por eso ellos pudieron recibir verdaderamente el cuerpo de Cristo en esa comunión, porque es un sacrificio eterno, no limitado por el tiempo. El Señor los va preparando. Fíjense, por 3 años el Señor ha estado enseñándole a los discípulos, mostrando sus milagros, que puede caminar sobre el agua, que puede multiplicar los panes, que puede
parar las tormentas, que lo sabe todo. Miren con qué detalle el Señor le dice. Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y allí donde entre, decidle al dueño de la casa, el maestro dice: ¿dónde tengo la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista y dispuesta. Preparádnosla allí. Pero cuánto detalle, el Señor sabe el futuro, Él sabe, Él es Dios Todopoderoso. Él los está preparando después de 3 años de hacer milagros y de decirles: yo puedo hacer milagros porque soy Dios. Después de decirles eso, le da una última prueba de que Él es Dios, de que su palabra es poderosa. Por eso, cuando Él tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Pues eso es su cuerpo. No un símbolo, no un recordatorio, no una vamos a ver si nos... No, es su cuerpo. Porque el mismo Cristo, que ha estado por 3 años haciendo milagros, que lo conoce todo, que sabe qué va a hacer qué persona, lo que cada cual piensa, el Dios Todopoderoso dice: esto es mi cuerpo. Pues ¿qué? Adivina qué es su cuerpo. Porque Él tiene poder para hacerlo. Y la iglesia por 2000 años ha estado consumiendo el cuerpo de Cristo, porque tenemos sacerdotes verdaderos que actúan en persona de Cristo y nos alimentan. Eso no se tiene en ningún otro sitio. La mayoría de los cristianos no creen en eso, como si Dios no tuviese poder. Y aquellos que se dicen católicos, muchos lamentablemente y con tristeza digo esto, muchos que dicen ser católicos tampoco creen en eso. Y algunos que más o menos creen, no les importa, lo traicionan, lo reciben en pecado. Otros se lo roban para llevarlo a las misas negras. No todo el que es bautizado católico es un discípulo en paz con Cristo. Miren, ya el Señor lo advirtió. En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, el que come conmigo. Judas estuvo ahí y Judas tiene muchos seguidores, personas dentro de la iglesia, que sí reciben la comunión, como Judas la recibió, pero ¿de qué manera? Dice San Pablo que el que recibe el cuerpo de Cristo indignamente se traga su propia condenación. Pues aquí Judas pues hizo lo mismo. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Las palabras más fuertes de la Escritura que yo recuerdo son esas: que el que recibe el cuerpo de Cristo indignamente se traga su condenación, y que el Señor Jesús diga de un hombre: más le valdría no haber nacido. Pero esas son las palabras más, qué palabras tan terribles, pero son verdaderas, dichas por la verdad encarnada, y están ahí pues para que aquellos que queremos amarle estemos advertidos de que cada día tenemos que convertirnos. Judas estuvo con el Señor por 3 años, comiendo con Él, escuchándolo, viendo los milagros, y lo traicionó. Por eso hay que pedir por la gracia de la perseverancia final. Bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que tengan todos una bendecida solemnidad del Corpus Christi, que jamás le recibamos en pecado.
así tenga que ser yo solo el que me quede y no me pare a comulgar. Si tengo conciencia de pecado mortal, pues no me paro a comulgar. Y si no estoy preparado, pues buscar un sacerdote y ir a confesarme y prepararme para poder recibirlo a diario. Bueno, viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.